Hermanos, ¿Dios nos ha bendecido? Vamos a hacerlo un poco más personal. ¿Dios le ha bendecido? Y lo que tenemos que decir ante dicha pregunta es sí y mucho. Estoy seguro que usted ha visto cómo Dios ha traído el dinero a su casa en el momento que muchas veces usted no lo esperaba. Hasta pareciera que viviéramos en los tiempos de Elías, como aquella viuda que creyó y el aceite nunca escaseó y la harina nunca se terminó. Amén, hermano. Todo mundo hoy dice gracias a Dios. Es verdad, tengo salud. Gracias a Dios tengo dinero. Gracias a Dios tengo una casa. Gracias a Dios un trabajo. Gracias a Dios estudios, familia, un techo, ropa, bienes materiales. Gracias a Dios. Decimos eso. Decimos Dios es bueno, Dios es grande, poderoso, Dios es maravilloso, bondadoso, misericordioso, Dios de toda gracia. Y diciendo todo eso no es suficiente. Le decimos Dios altísimo, Dios soberano, dueño de todo, Señor de los cielos y de la tierra, y no es suficiente. Le decimos paciente, clemente, amoroso, comprensivo, santo, 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 y mucho le decimos cuando nos bendice. ¿Quién no quiere ser bendecido por Dios? Hermano, ¿quién no quiere el bien de parte de Dios? No sé si usted no desea el bien de parte de Dios. Y realmente queremos. Bueno, déjeme decirle, realmente yo quiero. Estoy seguro que usted también. Pero note esto, hermano, hermana. He mencionado algunos y tan solamente algunos atributos de quien realmente es Dios. Porque conocemos de Dios. Pero le pregunto, y a esto quiero llegar. ¿Y usted, después de haber dicho o diciendo todo eso de Dios, lo dice porque lo ha leído o porque realmente así lo está conociendo? Hoy en día adolescentes que saben y conocen estos atributos de Dios, pero no conocen a Dios. No se relacionan con Él, no hay una relación diaria y estrecha con Él. No la tienen. Tienen un montón de amigos e incluso algunas amistades que en este tiempo no deberían estar fomentando ni formando. Algunos tienen hasta amistades a espaldas de sus padres, mismos supuestos amigos y amigas ayudándoles, invirtiendo su corta vida en relaciones prohibidas en este tiempo, invirtiendo su adolescencia en pecados sexuales, en música del mundo, vistiendo como el mundo, imitando a los del mundo. Pero pregúntenle si no saben estos atributos de Dios y le responderán que la mayoría, e incluso otros, muchos más, ellos conocen de Dios. Pero ¿de qué les sirve saber que Dios es santo, todopoderoso, amoroso, bueno, clemente y misericordioso? ¿De qué les sirve si no tiene una relación con ese Dios que dice conocer? Hoy en día hay jóvenes que saben mucho de Dios. Incluso, hermano, déjeme decirle, más que usted y yo juntos. Y realmente lo digo en serio. Hermanos, ellos conocen muchísimo de Dios. Estudian hasta en pocos años en la gracia de Dios y con la ayuda de Dios alcanzan lo que otros alcanzaron toda una vida y ellos en un corto tiempo. Y conocen de Dios, pero viven como mundanos. Hablan como ellos, visten como ellos y tienen hoy en día un enamorado, una enamorada, una pareja coqueteando a las señoritas, los varones. Las damas dejándose coquetear por los varones también. O las señoritas coqueteando con varones. Jóvenes que tienen trabajo, buen estudio, buena familia, que son creyentes, pero no tienen una relación con Dios. No se relacionan con Dios día con día. Entonces, pregunta, ¿de qué sirve conocer de Dios, tanto de Dios y no relacionarse con Él? ¿De qué sirve, hermano adulto, saber y hasta corregir a otros o hasta cuando escucha a los pastores? Luego usted dice, este no sabe. Yo llevo 10 años de creyente y yo lo rebaso. Conozco incluso todas las doctrinas fundamentales de memoria, sé los significados de Dios en hebreo, casi me sé todos los libros de la Biblia de memoria, hasta casi algunos entre comillas. Creen que ya ni necesitan ser enseñados. Ellos deberían enseñar porque son mejores. Pero ¿de qué les sirve si no se relacionan con ese Dios? ¿De qué sirve conocer de Dios tanto
y no relacionarse con Él. ¿Entiende lo que digo? Hoy estamos viviendo un cristianismo así, de solo conocer de Dios, lo que Dios pide, pero no de relacionarnos con Él. Y escuche bien, y lo diré con cuidado. Podemos concluir todo el mensaje con esto. De nada sirve hacer o conocer si yo no me relaciono con Él. Si yo no tengo una verdadera relación con Él, todo lo demás, escuche bien, es en vano. Hoy todos quieren ser maestros, y no digo que no aprendamos doctrina, la sana doctrina. Lo que sí dice la Escritura, no lo que suena académico. Pero estamos llegando a un punto, hermanos, donde pensamos que esa es la vida cristiana, el saber. Y déjeme decirle que si usted solo sabe y no conoce a Dios, usted llegará a ser como los mismos fariseos. Llegaremos a ese mismo punto. Y escúchenme, padres, aquellos que tienen hijos, no importa si son pequeños o grandes. ¿Qué está haciendo usted para que su hijo o su hija tenga una relación con Dios? Pastor, él es muy pequeño. O pastor, él es muy grande. Yo no le estoy diciendo la edad de ellos, sino le estoy diciendo a usted. ¿Qué está haciendo usted? ¿Ora para que sus hijos tengan una relación con Dios? ¿Lo sienta ahí cada día con usted para que escuchen y estén por lo menos atentos a los servicios, a la predicación? ¿Busca que ellos asistan a las actividades espirituales de su iglesia local? ¿Les hace hacer su devocional cada día? ¿Los castiga por el pecado que cometen? Hermano, Puerto Rico es una isla con playas muy bonitas. Y cuando íbamos, obviamente nos quemábamos. Su servidor estudió allá. Y nos quemábamos porque habíamos estado expuestos a los rayos del sol. Padres, no busquen a Dios solo para que Dios haga algo por sus hijos. Pero sí busquen a Dios, tan fuerte a Dios, para vivir la relación con Él, y luego Dios se encargará de mostrarle a sus hijos que ustedes sí tienen una relación con Él. Cuando pasaba tiempo con mi pequeña sobrina, ella imitaba todo. Y créanme, se veía muy tierna imitando los gestos, palabras con sus sonidos. No me diga, padre, que porque es muy pequeño no puede comenzar a enseñarle cómo buscar a Dios, cómo relacionarse con Dios. Esa es simplemente una excusa para no hacer lo que debe estar haciendo. Hermanos, saber y no conocer a Dios, y no experimentar al Dios que conocemos intelectualmente, no sirve de nada. Veremos que solo nos llevará más lejos de Dios, aun cuando pensamos que nos estamos acercando. Yo quiero que usted me acompañe en la Escritura, al libro de 1 de Samuel, capítulo 4, pero antes, acompáñeme a una oración. Padre amado, te ruego, Señor, que seas tú quien esté obrando y hablando por medio de tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Tu palabra es verdad y nos habla hoy, nos habla mañana, nos hablará siempre. Por eso te ruego, Señor, que uses esta porción de la Escritura en el corazón de aquel que está escuchando y que tomemos decisiones, que hayan decisiones en nuestro corazón, en nuestra vida matrimonial, en nuestro hogar, que hayan decisiones espirituales para tu gloria. En el nombre santo de Jesús es que oramos ante ti. Amén. Acompáñeme en su Biblia, por favor, al libro de 1 de Samuel, capítulo 4. Hemos iniciado una serie del libro de 1 de Samuel y usted podrá encontrar los anteriores capítulos también aquí en nuestro canal de YouTube, o aquellos que nos escuchan por Spotify podrán encontrarlo allí. Estamos aún dentro de la época, aquí en 1 de Samuel, en que la nación de Israel no se dejaba gobernar por Dios. Ese era el plan de Dios. Sin embargo, ellos habían dejado a Dios por dioses falsos. Hermanos, esta era una época en la cual ellos estaban viviendo en una completa escasez de la palabra de Dios en sus vidas.
de las leyes dadas por Dios. Era una época donde no había diferencia entre el lugar santo de Dios y un lugar de pecado en el pueblo. Los hombres ya no honraban a Dios. Y es aquí en esta época que Dios permite que Samuel haga la diferencia. Un joven que honraba a Dios, un joven que escuchaba la palabra de Dios para acatarla. Y esto es tremendo. Hemos aprendido en estos capítulos anteriores mucho de la vida de este muchacho. Y ahora con eso llegamos al capítulo 4. A esta parte donde el pueblo se encontraba cosechando, escuche bien, cosechando las aflicciones de sus propias decisiones. Eran las naciones que estaban en la tierra prometida como espinas para sus costados, y eso fue lo que dijo Dios. Y aquí el pueblo hace frente a una nación poderosa en aquel entonces, llamada los filisteos. Mire conmigo el verso 1. Ya hemos visto que Dios sí le hablaba a Samuel. Y él sí le habló a todo el pueblo. La palabra de Dios, tal y como era. Mire lo que dice el verso 1. Y Samuel habló a todo Israel. Y por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Verso 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hermanos, el pueblo había tenido grandes victorias en el tiempo de Josué. Pero recuerde que también tuvo grandes derrotas. Y todas, sin lugar a dudas, fueron por causa del pecado o de uno o de todo el pueblo. Hermanos, Israel se había olvidado quién les daba las victorias, quién era el que peleaba por ellos. Pero ¿qué era lo que él demandaba para así siempre hacerlo, sino su obediencia, una relación con él, vivir sus leyes? Pero estamos en un punto donde Israel estaba mal con Dios, hermanos. Y entonces se centran, ¿no? Y se preparan para la guerra sin la bendición de Dios. Y van a la guerra contra los filisteos, y dice la escritura que pierden como a 4,000 hombres. Y ahora entonces quiero que note bien y ponga toda su atención, por favor, al versículo 3. Porque miren lo que ellos dicen. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron lo siguiente: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? En la mente de ellos, la derrota fue por causa de Dios. La culpa es de Dios. La culpa no es nuestra. Nosotros estamos bien. En nosotros no hay nada de malo. Dios, Él es la razón de que hayamos perdido. Él es el malo. Y quiero que siga prestando atención y note lo siguiente. Ellos dicen: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, ella nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hermanos, aquí encontramos el gran problema. Ellos creen que han perdido por causa de Dios. Entonces se acuerdan de que, el arca del pacto de Jehová, que simbolizaba, hermanos, la misma presencia de Dios. Porque usted sabe que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, al mismo tiempo, a la vez, completamente. Y entonces ellos, al recordar del arca del pacto que simbolizaba la misma presencia de Dios, entonces como había estado en el Jordán que ellos habían cruzado, y lo cruzaron en seco porque el agua se detuvo más arriba, como había estado en Jericó, debía estar también en esta batalla. Y así fácil, dijeron ellos, así de sencillo, segurito vamos a ganar. Y ellos querían que Dios les diera la victoria. Sabían que Dios
podía hacerlo. Recordaron aquellas grandes obras de Dios, porque conocían de Dios. Ellos sabían qué es lo que Él había hecho con otras naciones. Sabían lo que Él había hecho con sus padres. Ellos lo sabían. Pero vuelvo a repetir, ¿de qué sirve saber y no relacionarse con Él? Ellos se acordaron de que Dios peleaba por ellos y fueron a la segura, pero no se acordaron que la causa de sus antiguas derrotas era su pecado. Era que ellos habían dejado a Dios, pero no, solo se acordaron del gran poder de Dios y del bien que Él sí puede hacer. Y conociendo todo esto, eso no les llevó a arrepentirse. Eso no les llevó a buscar estar a cuentas con Él más allá de si ganaban o perdían. No, ellos solo querían que Dios bendijera. Pero ellos no querían tener algo que ver con Él. Porque nos has permitido derrota. Bueno, llevemos el arca, pensando que aquel objeto era como un amuleto y por eso ya Dios tenía que obrar a su favor y darles victoria. En vez de recordar de Dios y mirarse y verse pecadores e ir ante Él a pedirle perdón, ellos solo querían que ese Dios tan poderoso que conocían de sus obras les diera victoria y más nada. Pero ahí no acaba todo. Mire conmigo el verso 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Hermanos, esto es sorprendente. Sabían lo poderoso que era y es Dios. Sabían que Dios no lo podía solamente abrir el mar, sino también derribar muros, vencer ejércitos enteros. Y entonces cuando el arca pisa el campamento, se alegraron, al punto de que en los brincos y la algarabía, la tierra tembló. Hermanos, yo no sé qué fuerte habrán sido esos gritos, esos brincos de alegría, y estoy seguro que en alguna ocasión usted se ha alegrado hasta dar brincos y gritos así. Tal vez al ver a un familiar después de mucho tiempo, tal vez cuando le dijeron que por fin ingresó a la universidad, tal vez cuando le ascendieron o le dieron un trabajo, etc. No sé la razón, pero aquí sabemos que la razón fue que dijeron, llegó el arca, se alegraron al punto que la tierra tembló. Hermanos, realmente esto es triste. Estaban lejos de Dios, estaban con ídolos en sus corazones. Su palabra, la palabra de Dios no moraba en ellos. Estaban deshonrando a Dios, pero querían que Dios obre para bien de ellos, porque sabían quién era su Dios. No sé si nota la contradicción. Sabían quién es su Dios, pero no se relacionaban con Él, sino con los dioses, todos falsos. Porque de nada sirve, y se lo voy a repetir una y otra vez en este mensaje para que haga un hoyo profundo en su corazón. De nada sirve conocer de Dios y no tener una relación con Él. El saber quién era Dios no los llevó a Él. Escuche bien, el saber quién era Dios no los llevó a Él. ¿Por qué? Porque para ellos Dios es como un objeto. Alguien que está ahí para hacerme bien y tiene que hacerlo. Pobre de que no lo haga porque mira, voy a vivir peor, voy a pecar peor, lo voy a deshonrar peor. Y usted dice, pastor, ¿y de dónde saca eso? Del verso 3. Volvió el pueblo al campamento. Los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? La culpa es de Jehová. Traigamos el arca de Jehová. No tiene patas ni cabeza. El saber quién era Dios no fue suficiente para llevarlos a Él. Hermano, le pregunto, ¿cuánto conoce usted de Dios? ¿Cuánto conoce de Dios? Ok, entonces, su relación ha de ser tremenda.
Si conoce tantísimo de Dios y hasta se jacta de cuánto conoce de Él, entonces su relación con Él ha de ser un tremendo disfrute. El que usted conozca algo de Dios, escuche bien, no garantiza que usted tiene una relación con Él. ¿Cómo está su relación con Él? Ya vimos al pueblo. Ahora vamos a ver a los filisteos. Mire el verso 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y conocieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¿Qué sucedió? Verso 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. ¡Qué tremendo, hermanos! Estos, al escuchar los gritos y hasta tal vez sentir el movimiento de la tierra, no lo sabemos, se enteraron que era el pueblo celebrando porque habían traído el arca del pacto de Jehová. ¿Y qué causó eso en ellos? Miedo. Ellos decían: ha venido Dios al campamento. Dios ha descendido, está allí con ellos. Sigamos leyendo. Y dijeron: ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! Verso 8. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Nota, hermano, atento, dicen: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Hermanos, no solo fueron los de Jericó los únicos en enterarse de lo que Dios había hecho en Egipto, o a Egipto y a sus dioses, para liberar a su pueblo. Estos filisteos también sabían y conocían de Dios. ¿Y esto a qué les llevó? ¿Por qué Dios permitirá que otros sepan de Él o que otros le conozcan de esta manera? Por las obras tan grandes que Él ha hecho. ¿Qué querrá Dios? ¿Que solo lo sepamos y temamos y ya? Y la respuesta es clara, ¿verdad? No. Dios quiere que nos relacionemos con Él y en vez de llevarles a ellos a eso, mire el verso 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido vosotros. Sed hombres y pelead. Y la pregunta es: ¿y todo el miedo a dónde se fue? Es que ellos también tenían sus dioses. Y este cambio indica la confianza que ellos tenían en sus pequeños dioses falsos. Pero el texto resalta algo por esa confianza en sus dioses. La confianza en uno mismo. De que, sí es cierto, su Dios ha descendido y es todopoderoso. Son los mismos dioses que hirieron a Egipto con esas tremendas plagas. Por esa razón, pelearemos contra Él y daremos todo. Recuerden, ya les habían vencido una vez, ya habían muerto como 4,000 hombres de la nación de Israel. Entonces se motivaron, tal vez dijeron: no hay pierde. Si aún con su Dios les hemos vencido ya una vez, no habrá diferencia. Y confiaron en sí mismos y dijeron: esfuércense, sean hombres, ustedes pueden, vamos a pelear. ¿De qué sirve conocer de Dios y confiar en uno mismo? ¿De qué sirve, hermano? Y la respuesta es clara y obvia: no sirve de nada. Pero hay muchos creyentes que son como estos filisteos, que saben quién es Dios, que conocen de Dios, las obras que Él ha hecho, pero eso no los lleva a relacionarse con Él, sino todo lo contrario, siguen confiando en sí mismos. No se rinden ante Dios, sino incluso algunos creen que pueden demostrar que pueden más que Él o sin Él. Y tengan mucho cuidado, eso se llama orgullo. Creer que soy más que Dios, o creer que yo lo puedo hacer sin Él, que no lo necesito. Y Dios permite, como en esta oportunidad que está escuchando este mensaje, que conozcamos de Él,
para que usted quiera tener una relación con Él. No para que usted esté escuchando esto y siga confiando en sí mismo, en sí misma. Mire cómo acaba esta batalla. Verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel. Oh, hermanos, ya no fueron 4,000, mire, 30,000 hombres de a pie. No fue lo único, verso 11, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Veamos 2 cosas primero por parte del pueblo. Israel fue vencido y murieron 30,000 hombres. No 4,000, 30,000. Pero también el arca de Dios fue tomada y los hijos de Eli muertos. ¿Qué pasó? ¿Acaso el arca perdió su poder? ¿Acaso solo funcionó, entre comillas, hermanos, funcionó solo en el Jordán y ante Jericó? Ellos solo querían que Dios les bendijera, les diera victoria sin tener que relacionarse con Él. ¿Y qué pasó? Dios no les dio victoria. ¿Por qué? Porque había algo en ellos que causa derrota. Y eso es el pecado. Y podemos decir que la derrota que tuvieron fue consecuencia de sus pecados. Porque conociendo quién es Él, no quisieron relacionarse con Él, sino mantenerse en sus pecados. Pero el lado de los filisteos es otro, porque ellos tuvieron victoria. Y preste mucha atención, escuche bien, hermano. El hecho de que usted hoy en día esté teniendo victoria en su vida, por la confianza puesta en usted o en las personas de su alrededor, no significa que sea algo de parte de Dios. No porque usted esté disfrutando días llenos de bendiciones significa que es Dios quien lo ha querido. Miremos y aprendamos. A veces Dios permitirá que nosotros aparentemente tengamos victoria en nuestra vida, pero eso será el castigo en consecuencia del pecado de otro. Dios solo permitió que los filisteos ganaran. Dios no estaba a favor de que los filisteos confiaran en sí mismos y creyeran después de la batalla que habían vencido incluso a Dios. Pero lo permitió como castigo para su pueblo. Pastor, estoy confundido. ¿Qué le confunde? Entonces, ¿cómo sabré cuándo la derrota que ha venido en mi vida simplemente es que Dios quiere obrar en mi vida? ¿Y cuándo sabré que es consecuencia de mi pecado? Entonces, ¿cómo sabré si la victoria que viene a mi vida es por causa de mi obediencia o mi desobediencia, que incluso Dios no lo quiso, pero lo permite? Y hermanos, es una tremenda pregunta. Y le voy a decir lo siguiente. Eso solo lo sabrá usted y Dios. Y usted dice, ¿qué? ¿Dios y yo? Y le respondo, sí, usted y Dios. Si usted tiene una relación con Él, usted lo sabrá. Pero si usted no tiene una relación con Él, entonces por eso la confusión, ¿verdad? Está tan preocupado ahora en saber otra vez qué significa esto o aquello en su vida antes de estar preocupado y enfocado en su relación con Dios. ¿Por qué? Regresamos al principio. De nada sirve conocer de Dios si no tengo una relación con Él. De nada sirve saber que esta situación aquí, esta situación acá, si no tengo una relación con Él. Tenga una relación con Él. Si ya es hijo o hija de Dios y usted solo conoce de Él y no disfruta de Dios, no se relaciona cada día con Él. Hermano, hermana, qué triste vida tiene usted. Hemos llegado a creer que la vida cristiana está en lo que hacemos o en lo que decimos, en cómo vestimos, y dejamos de lado lo que realmente es ser un cristiano y es tener una relación con Él. Pastor, ya lo tengo. Soy un hijo o una hija de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12, que los que le recibieron, ellos son hechos hijos de Dios. Yo ya soy un hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 al verso 2 también lo dice. Y yo le digo, hermano, qué bendición que sepa esto. ¿Y qué más? ¿En dónde más se relaciona con Dios? Sino solo en su salvación. O sea que usted
me dice que solo eso lo relaciona con Dios? Cuando debemos y podemos tener una relación con Él en todo momento, en todo lugar, en toda labor y circunstancia. ¿Y sabe qué es lo más triste aún? Es que usted está diciendo a todo esto es verdad, y se está haciendo doler en su corazón porque sabe que no tiene, o que ha descuidado, o que ha abandonado su relación con Dios hace muchísimo tiempo. Y tal vez está haciendo doler y se martiriza porque dice eso es verdad. Pero luego que termina de escuchar esta predicación de la palabra de Dios, todo vuelve a lo mismo. Simplemente hubo un dolor en el corazón, una simple aceptación de la realidad y más nada. Y nada cambió. Le pregunto, ¿sabe por qué? Porque esto demanda esfuerzo. Porque esto sí demanda algo de usted. En la salvación usted y yo no participamos, sino solo depositamos nuestra total fe en la obra ya terminada de Cristo en la cruz y en la resurrección. Pero mientras no estamos con Él para siempre en su gloria, Él quiere que estemos siempre con Él también aquí. Y usted dice, eso es justo lo que me falta. No diga eso. Usted sí se esfuerza. Hermano, yo sí me esfuerzo para muchas cosas. Pero más debería ser para esa relación. La relación más importante que usted tiene, sí, pastor, ya lo escuché. Escúchelo una vez más. La relación más importante que usted tiene, la relación que mayor prioridad debe darle usted en su vida, es la relación con Dios. Y es por eso que podemos llegar a ser hipócritas. Y grábese eso, hermano. La hipocresía es la ausencia de la presencia de Dios en la vida de uno. Grábeselo. La hipocresía es la ausencia de la presencia de Dios en la vida de uno. Pregúntese, ¿Dios está conmigo? ¿Estoy con Él? Y si usted es sincero y responde verazmente y logra decir que sí, entonces usted no es un hipócrita. Pero si su respuesta es no estoy con Él, usted ya es un hipócrita aunque diga que no. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida, así sea conforme a la palabra de Dios, sin relacionarse con Él. Y algunos dicen, por eso yo vivo como mundano, para no ser un hipócrita. Recuerde, la hipocresía es la ausencia de la presencia de Dios en la vida de uno. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Eso Dios lo quiere. Para terminar este mensaje, hermanos, Elí recibe la noticia y al saber que el arca de Dios había sido tomada y que sus hijos habían muerto en batalla, él cae y se desnuca, dice la Escritura. Quiero que vaya conmigo rápidamente al verso 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque en ese momento, dice la Escritura, le sobrevinieron sus dolores de repente. Verso 20, hermano. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, sin gloria, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Cuál fue la reacción de esta mujer al saber que el arca, que había sido usada como un simple amuleto, había sido tomada? ¿Se humilló? ¿Oró a Jehová e imploró el perdón de la nación? No, estaba igual que los demás, preocupada porque le quitaron a Israel aquello que le daba gloria. Esa palabra, hermanos, habla de reconocimiento ante las demás naciones. ¿Sabía esta mujer lo que el arca significaba?
Sabía esta mujer del poder de Dios, pero no tenía una relación con Él. Por eso, al oír ello, le dolió más que el arca se quedara sin poder, sin reconocimiento, a que buscara a Dios. Y su hijo se llamó sin gloria, sin reconocimiento. De nada sirve conocer a Dios, de Dios, si no nos vamos a relacionar con Él. Es tiempo, querido hermano, hermana, que usted tome la decisión de no solo conocer de Él, sino de relacionarse de verdad con Él cada día. Padre amado, te damos gracias por tu bendita palabra. Ruego, Señor, que aquel que ha escuchado este mensaje esté tomando allí una decisión delante de ti. Y así en actitud de oración, hermano, hermana, le invito a tomar decisiones delante del Señor. Yo le invito a que no solamente esté buscando conocer de Dios, sino que ahora en adelante se esfuerce cada día, demande esfuerzo, recuerde, en tener una relación con Él. No busque a Dios solamente para que le haga bien o le dé bien. Búsquelo para relacionarse con Él. Eso es lo más importante. Espero en el Señor que usted esté tomando decisiones. Padre, gracias por este tiempo y glorifica tu nombre en cada decisión. Todo lo dejamos en tus manos. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, en Él oramos ante ti. Amén.